Buenos días a todos. Agradezco mucho al tribunal la invitación y sobre todo el que haga este foro respecto a los delitos de trata, a las formas de explotación y al de esclavitud. Sí quiero, antes que empezar un poquito la ponencia, sí hablarles y dejar muy claro el contexto de que la trata de personas es un delito previo. Son los medios preparatorios para una persona que va a ser explotada. Por eso se castiga individualmente este delito de trata de personas. Después viene la forma de explotación, que esta no es solamente la prostitución, que además no se castiga la prostitución, ¿sí? Y después viene una cualidad de condición que es esclavitud y que sé que se abundará más adelante, pero que sí quisiera dejar claro en este momento para poder hablar de lo que sigue. Entonces, sí es importante tener muy claro los tres momentos. El momento de los medios preparatorios que se hacen para una persona que va a ser explotada y que es la trata de personas. La trata de personas no es sinónimo de esclavitud, ¿sí? Y después la forma de explotación y después viene una condición, sí, que es una consecuencia de un delito que es la esclavitud, ¿sí? La esclavitud es una condición. Bueno, en esa tesitura, miren, yo más que nada quiero hacer una plática y les voy a decir por qué. Porque últimamente escuchamos muchos términos novedosos en derechos humanos. Y términos novedosos es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos, que también tenemos que hacer una división. ¿Y por qué tengo que hablar del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos? Porque resulta que el protocolo de Palermo es un instrumento que no tiene que ver con los derechos humanos internos, sino que deriva de las relaciones del derecho internacional humanitario y que deriva del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, sí tenemos que tener muy clara esta distinción, ¿verdad? Sobre todo porque ahora todo lo fundamentamos en derechos humanos. Y todo consideramos que es aplicable nada más porque es el hecho de derechos humanos. Y nos encontramos, por ejemplo, que de repente hay gente que está argumentando en los convenios de Viena, cuando esos convenios de Viena son exclusivos de las guerras, del derecho internacional humanitario. Entonces no se podría aplicar en una justicia ordinaria interna en un país, ¿sí? Entonces, bueno, para entrar en este tema, vamos a ver por qué al derecho internacional humanitario le interesa tanto el crimen de trata de personas. ¿Por qué es tan importante para la comunidad internacional? Pues porque se le vincula con la delincuencia organizada. Pero ¿qué es lo importante realmente? ¿Por qué les interesa? Por las consecuencias que tiene el ser humano. Y si me lo permiten, no sé, perfecto. Con esta diapositiva yo siempre represento, voy a pararme. Esto no, ya, ok. Con esta diapositiva yo siempre represento a la víctima. ¿Por qué? La víctima de trata es una víctima diferente a todas las demás víctimas. Y les voy a decir, enumerar algunas diferencias por las que podemos asegurar que la víctima de trata es diferente a las otras víctimas. Primero que nada, el objeto material del delito. La víctima de trata se vuelve el objeto material del delito. A diferencia de un robo en el que si a mí me roban mi bolsa, al delincuente no le interesa de quién es la bolsa, le interesa el contenido de la bolsa, ¿verdad? Si es un delito de secuestro, ¿verdad? Generalmente al delincuente lo que le interesa es el rescate, no le interesa a la persona, a menos que ya haya otras cuestiones que no son totalmente de secuestro, que haya venganzas o etcétera, ¿verdad? Ok, pero en el delito de trata de personas, al delincuente le interesa la
persona. Eliminar de esa persona la voluntad de escaparse. La dignidad humana como valor, ¿sí?, que tiende a que cada ser humano determine cuáles son los satisfactores que requiere, ¿sí?, la tienen que eliminar. Tiene que eliminar esa voluntad de querer vivir dignamente. Porque ¿qué necesitamos para querer vivir dignamente? Pues primero que nada la libertad, ¿sí? Y entonces el tratante no va a estar las 24 horas del día atrás de una persona. Por eso le tiene que eliminar esa voluntad de querer ser libre. ¿Y cómo lo hacen? A través de un sometimiento. Y ese sometimiento puede ser físico, pero también puede ser psicológico. Y les apuesto, bueno, no les apuesto, la estadística dice que hay más sometimiento psicológico que por la fuerza, que a través de la violencia física, ¿sí? Entonces, chequen, la primera diferencia es de carácter técnico, jurídico, penal. El objeto material del delito de trata de personas, de las formas de explotación, es la persona. No recae sobre un bien material, ¿sí? Bueno, la segunda, si hacemos una comparativa entre un delito tan grave como el secuestro con uno de estos delitos, podemos decir que cuando se rescata a una víctima de secuestro, esa persona siente alivio, siente ganas de decir, ya voy a regresar con mi familia. Qué bueno que las autoridades me han liberado, ¿sí? La víctima de trata no siente ese alivio, no siente esa confianza con las autoridades, con ninguna. Siente total desconfianza. ¿Por qué? Porque como parte del sometimiento psicológico, el tratante siempre le está inculcando, yo tengo a todas las autoridades compradas. Todos son mis compadres, todos son mis amigos. Y lo peor es que algunas veces estas víctimas han visto autoridades con el tratante. Y ojo, no estoy diciendo que todas las autoridades sean corruptas, no. Puede ser hasta que sea coincidencial, puede ser que sea hasta una trampa, pero la víctima no lo sabe, la víctima solamente está viendo a una autoridad, ¿sí?, con el tratante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están sometidas, no van a tener confianza en ninguna autoridad. Miren, ni en los policías, ni en los ministerios públicos, ni en los jueces, ni en los inspectores, en ninguna autoridad. Por eso es tan importante que vayamos siempre caminados, acompañados de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil siempre llegamos y les decimos, mira, nosotros te vamos a apoyar, pero no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver con las autoridades, ¿sí? Nosotros solamente estamos aquí para apoyarte si tú lo quieres, si tú lo permites. Ajá. Entonces, a veces es más fácil que esa víctima tenga confianza en la sociedad civil y cuente realmente lo que sucedió. La víctima está tan asustada que en la primera declaración, en el primer encuentro con las autoridades, no les va a decir al 100% lo que sucedió, les va diciendo por partes. Y entonces resulta que después decimos, no, bueno, es que porque eso no lo declaró en la primera declaración. Entonces está cambiando la versión de su declaración. Entonces ya está leccionada. Podemos decir muchas cosas. De esto se trata estos foros, de sensibilizar y de decirles que no es que la víctima cambie la versión. Muchas veces la víctima no se asume como víctima. Muchas veces hay cosas que no recuerda, pero lo más importante, cuando uno habla y entrevista a una víctima, la cosa más difícil de hacerles decir es la forma en que fueron sometidas. O sea, las personas empiezan por hablar de cómo salieron quizá de su país, cómo salieron quizá de su pueblo, pero a la hora que viene el sometimiento, si fueron golpeadas, si fueron amenazadas, si fueron violadas, etcétera,
como que se cierren. Y entonces toca trabajar, porque de lo contrario no queda claro cómo fue ese sometimiento. Y ustedes saben que lo que no haya en constancias no existe, ¿sí? Lo que no haya en una entrevista ahora con el nuevo sistema no existe. Y con el tradicional, lo que no había en el expediente no existe, ¿sí? Entonces, a veces cuando nos dicen, no, es que cuando ustedes entrevistan a la víctima las revictimizan, no, a la víctima no se le revictimiza con el hecho de que hable, ¿sí? ¿Por qué? Porque revictimizar es que no accedan a la justicia. Y entonces si a la víctima no se le entrevista correctamente, no va a acceder a la justicia, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos hablado de algunas características de la diferencia de estas víctimas. Cuando ellas son rescatadas, ellas no quieren ir con su familia de manera inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas se sienten sucias, porque tienen su autoestima muy baja, porque sienten que son culpables. Y en cambio una víctima de secuestro, pues en cuanto le dicen ya viene tu familia, brinca de alegría, ¿verdad? Mientras las víctimas de trata nos dicen no, yo prefiero que piensen que estoy muerta, ¿sí? Entonces toca trabajar ese tema. Pero como sociedad, ¿cómo las recibimos? ¿Sí? Porque cuando regresa una víctima de secuestro, le hacen fiesta para anunciarle a toda la familia y a todas las amistades que ya está de nuevo. Le regresan su trabajo. Tratan de protegerlo lo más posible, de brindarle seguridad. A la víctima de trata siempre se le cuestiona. Lo primero que nos preguntamos, ¿y realmente es víctima? ¿O lo hizo porque quiso? ¿Sí? Nada más les quiero recordar que lo que castiga, la conducta que se debe de castigar en el protocolo de Palermo, no es la prostitución, ¿sí? Entonces, si una persona que pertenece a un grupo vulnerable, ¿verdad?, se prostituye, lo que se castiga es que otra persona obtenga un beneficio de esa prostitución, ¿sí? ¿Y por qué decimos que pertenecen a un grupo vulnerable? Porque no hay prostitución por gusto. Ese es un término que también debemos de abolir cuando hablamos de trata de personas, porque a nadie le gusta acariciar, besar, abrazar, tener relaciones con una persona que no ama, que no le gusta, que a lo mejor está sucia, que a lo mejor ni siquiera es de su preferencia sexual, ¿sí? Entonces no hay prostitución por gusto, hay prostitución por falta de oportunidades. En ese cuestionamiento, siempre a la víctima se le va a cuestionar por qué se fue, cómo fue que la engañaron. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al elegir pareja? Es una cuestión de trabajo cultural, ¿verdad? Bueno, entendiendo estas diferencias de por qué la víctima es tan difícil repararla, y digo repararla porque la víctima está quebrada, ¿sí? Entonces es muy difícil pegarla, es muy difícil reinsertarla. ¿Reinsertarla qué? Si viene de un grupo vulnerable. Trabajemos con la vulnerabilidad, pero si no trabajamos con la vulnerabilidad, esa víctima va a volver a ser víctima una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Bueno, ese es el problema, que este delito se mete con la esencia del ser humano, ¿sí? Pero, como ya se ha hablado aquí, ¿verdad?, es el delito que está en tercer lugar dentro de los que más le reditúan a la delincuencia organizada transnacional. Y entonces ahí es cuando vamos a empezar a hablar de los términos de derecho internacional humanitario. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, aun cuando ya había convenios entre los países respecto a las reglas de las guerras, las mismas se vulneraban. Se vulneraron todos los convenios que había respecto a las guerras. Y entonces dijeron, bueno, ahora vamos a crear las reglas de la guerra. Vamos a humanizar la guerra. Y es así como se crean las Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, en esa tesitura se dan cuenta
que hay grupos armados organizados, ¿sí? Que aunque no son parte de un conflicto propiamente de guerra, sí tienen un conflicto que puede ser interno o internacional, ¿sí? Aunque no sean parte de una guerra. Y entonces, ¿qué empiezan a decir? Bueno, el derecho internacional humanitario también debe de aplicarse a esos grupos organizados armados. Y digan una cosa, la delincuencia organizada que tenemos en México y en nuestros países de Latinoamérica y en todo el mundo, ¿qué es? Un grupo armado organizado. Y si no, en esta semana se detectaron más de 6 lugares donde se les instruía militarmente a la delincuencia organizada. Eso es ser un grupo armado organizado. Y aparte tienen territorio, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Bueno, es un delito que afecta al ser humano en su esencia, pero que aparte está siendo cometido por un grupo armado organizado. Y esa es la definición que nos da incluso la Convención y el Protocolo de la delincuencia, ¿sí? Entonces, ojo, el Protocolo de Palermo forma parte de un grupo del derecho internacional humanitario, ¿sí? Bueno, ok. Ahora vamos a hablar un poco de los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuándo es este? Bueno, pues son aquellos derechos humanos que por algún motivo se están vinculando en un tribunal internacional, ¿sí? Entonces, bueno, pues podemos tener a muchos, pero dentro de la ONU, ¿sí? Hay un comité de derechos humanos. Ojo, porque debemos de visualizar a la ONU como un organismo universal, ¿sí? Y luego cuando hablamos, ¿verdad?, a nivel regional de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, la debemos de visualizar como un tribunal que está en nuestra región, en América, ¿sí? Entonces es importante tener esas definiciones. ¿Por qué? Porque a la Corte Interamericana no le podemos exigir que nos dé cumplimiento o que esté vigilando el Protocolo de Palermo, porque es una norma del derecho internacional humanitario. Lo que le podemos exigir, ¿verdad?, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también habla de que está prohibida la trata de personas. Entonces, podemos utilizar al protocolo como una forma de consulta, de definición, pero no de aplicación, porque la Corte Interamericana solamente es competente para conocer de 4 convenios, ¿verdad? De 4 instrumentos internacionales de derechos humanos, pero que son regionales. ¿Por qué? Porque los países, cada que forman un tratado, dan su anuencia para ver si ese tratado les es aplicable, si esas reglas les son aplicables, si esos tribunales les son aplicables. Y en el Protocolo de Palermo y en todos los tratados que son de la ONU, no se da la anuencia para que la Corte Interamericana, ¿sí?, sea quien vigile el cumplimiento de esos tratados. Tan es así lo que les estoy comentando, que es un instrumento del derecho internacional humanitario, que la Corte Penal Internacional, que se crea precisamente para conocer los 4 grandes crímenes en el ámbito de la guerra, como son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el de agresión, que ya está por entrar, ya está la definición que se hizo en Uganda, prevé como uno de los delitos de los que debe de conocer la Corte, precisamente la trata de personas. ¿Cuándo? Pues cuando se comete en la guerra. ¿Cuál es la diferencia entre la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional? Bueno, pues que la Corte Interamericana va a estudiar, ojo, la materia de la competencia de derechos humanos. Y la Corte Penal Internacional va a estudiar el tema penal, ¿sí? Mientras la Corte Interamericana juzga a los estados,
la Corte Penal Internacional juzga a las personas. Obvio, ambas funcionan de manera complementaria. Es decir, cuando los tribunales nacionales no funcionaron, entonces entran los otros tribunales, los tribunales internacionales, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros peleamos por un derecho humano en un tribunal mexicano, pues estamos hablando de un sistema de derechos humanos interno, pero si nosotros elevamos nuestra queja al sistema interamericano, estamos hablando de que estamos ya entrando a derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de un tema que tenga que ver con guerra o con movimientos armados organizados, estamos hablando del derecho internacional humanitario. Por otra parte, ¿cuándo se aplica? Porque a veces es una línea muy delgada. ¿Cuándo vamos a aplicar el derecho internacional humanitario y cuándo vamos a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos? Es muy simple. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. El derecho internacional humanitario solamente cuando estamos hablando de un conflicto de guerra o de un conflicto de un grupo armado, ¿sí?, organizado. ¿Cómo es la delincuencia organizada? Entonces, si nosotros analizamos el protocolo y la convención de la que deriva, realmente no habla tanto de derechos humanos, habla de los derechos procesales que tienen las víctimas. Y entonces nos hemos aprendido, ¿verdad?, los derechos procesales que tienen las víctimas, los derechos que tienen por ser víctimas, que no precisamente todos tienen que ser derechos humanos, ojo, porque los derechos humanos son otro tema que se toca en el siguiente panel. Bueno, entonces, en esa tesitura, ¿qué es lo que no hemos hecho? No estamos dando cumplimiento a la persecución de la delincuencia organizada, que es lo que nos exige el protocolo. Ojo, porque es muy importante, tanto en la ley como en nuestras funciones, ya sea de procuración o de administración de justicia, ¿qué está pasando con el tema de la delincuencia organizada? El protocolo es aplicable cuando tiene que ver con delincuencia organizada. ¿Y qué está pasando? ¿Cuántos asuntos de delincuencia organizada tenemos realmente consignados, tenemos realmente en investigación que tengan que ver con trata? Porque muchas veces se ejercita acción penal o ahora se formula imputación únicamente por el delito de trata o de las formas de explotación, mas no así por la delincuencia organizada. Entonces, ojo, no estamos cumpliendo con el tema de darles persecución a la delincuencia organizada. Y si ustedes leen el protocolo, las normas que emite el protocolo, las directrices, se puede decir que son hasta del derecho penal del enemigo, ¿sí? No es tanto de derechos humanos, sino son normas que tienden a coartarle los caminos a la delincuencia organizada. Por eso no podemos hablar de que todo el protocolo sea un tema de derechos humanos. Porque en el derecho internacional humanitario se vale casi todo, respetando las reglas, pero se vale casi todo. Por eso a veces vemos, ¿verdad?, bombardeos, porque se valen, con ciertas reglas, pero se valen. Por eso a veces vemos que llegan y exterminan a un grupo de insurrectos totalmente, sin darles el mínimo posibilidad de defensa, porque se vale, porque se están aplicando las reglas del derecho internacional humanitario. Y entonces el protocolo nos dice, ojo, ojo con este tema de la trata y la delincuencia organizada, porque es tan grave que tienes que combatirla con las reglas del derecho internacional humanitario. Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Por ese motivo es que yo me permití pues nada más copiarles algunas partes del protocolo que me parecen muy interesantes, recordándoles que el protocolo no es un código penal, no contiene conductas. En los protocolos está prohibido, ¿sí? El derecho de los protocolos, el protocolo de los protocolos dice que está prohibido que se instituya una figura penal. ¿Por qué? Porque cada país tiene su tradición jurídica,
Entonces eso no lo pueden tocar, ellos solamente dan lineamientos, ¿verdad? Entonces, me permití transcribirles estos, pero me gustaría que si alguien tiene una duda hasta este momento de la división que hemos hecho o de lo que hemos explicado, pues que en este momento lo preguntaran. ¿No hay dudas? Ya está muy claro la aplicación del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, ya no hay problema. ¿Podemos pasar a lo que sigue? Conste, el que calla, otorga. Bueno, a ver, lo primero que tenemos, si me ponen primero la anterior diapositiva, la 3, anterior, es la que sí. Bueno, aquí por ejemplo, ¿sí? En el punto 3 del artículo 2 dice, los estados parte cuyo derecho interno requiera la participación, ojo, de un grupo delictivo organizado. ¿Ven cómo no es para toda la delincuencia? No es para la delincuencia común. El problema es que la delincuencia organizada está tomando con todo este delito de la explotación de las personas, ¿sí? Bueno, entonces, dice, para la penalización de los delitos tipificados con arreglos al inciso I. Entonces, ahí les quería demostrar lo primero, que esto es para grupos organizados delincuenciales. Adelante, por favor, la que sigue. Una definición de los fines del protocolo. Dice, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad. Ahí el protocolo ya nos está diciendo todo, todo, porque una persona que es sometida a alguna forma de explotación necesariamente está en situación de vulnerabilidad. En inferioridad numérica, en inferioridad de cualquier índole, ¿sí? Simplemente ya no puede defenderse. Entonces está en una situación de vulnerabilidad. Por eso no es necesario, ¿sí?, que se acrediten muchas veces cuál fue la forma, cuando lo que se acredite es cuál fue la vulnerabilidad. ¿Cómo te sometieron? Por eso es tan importante el sometimiento. No se necesitan los medios comisivos. Y la mayoría de los delitos en Latinoamérica no contiene medios comisivos. Lo digo por ahí por una reforma con la que siempre quieren meter medios comisivos en el artículo 10. Para el artículo 10 no es necesario. Ojo, para el artículo 10, que es la trata. Yo no digo de las otras formas de explotación. Pero para la trata no es necesario porque es un delito básico y que el propio protocolo dice cualquier grado de vulnerabilidad. ¿Sí? Adelante, por favor. Perdón, antes. Con fines de explotación. ¿Sí? Son captadas con fines de explotación, o sea, con una finalidad. Ni siquiera es necesario que se haya llevado a cabo la explotación. Simplemente que se pueda acreditar que la finalidad era explotarlo. Es un elemento que sabemos que es subjetivo, pero que es muy importante que siempre se tenga en cuenta. Pero lo define ¿quién? El protocolo, ¿sí? No es una cuestión de la ley, sino es una cuestión que viene del protocolo. Y luego dice, el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. ¿Cuál es cualquiera de los medios? ¿Recuerdan el principal? Que fue que estuviera en cualquier condición de vulnerabilidad. Desde ese enfoque, el consentimiento de la víctima en cualquiera de las formas de explotación nunca va a proceder mientras acreditemos el grado de vulnerabilidad. Adelante, abogada. ¿Cómo se puede dar el fraude?
A ver, lo traemos, por favor, si lo regresan, por favor. ¿Podrían regresar la lámina anterior? Recurriendo a la amenaza, uso de la fuerza, al rapto, al fraude. Recordemos que este es un instrumento internacional y que algunas palabras pueden o no coincidir con nuestra tradición jurídica. Obviamente nosotros por fraude, ¿verdad?, entendemos el que realiza las maniobras para obtener un lucro, ¿verdad? Esto en nuestra tradición jurídica. Si ustedes ven este propio inciso, el protocolo, es un fraude. La descripción, porque son las maniobras que realiza el tratante para obtener un lucro. ¿Cuál es el lucro? Explotar a otra persona. No, porque estamos hablando de instrumentos diferentes, ¿sí? Ok. Adelante, por favor. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas. Bueno. Incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado del presente artículo. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces estamos en que en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado, ¿sí? Y entonces escuchamos de repente la prostitución infantil. Señores, el término prostitución infantil no existe. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí sabemos que si un niño viene y nos vende un carro, no se lo compramos, porque este niño no tiene la capacidad legal para hacer un contrato de compraventa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podríamos decir que le podemos comprar su cuerpo? ¿Que tiene la capacidad para la compraventa del cuerpo? Claro que no. Y ahí tendríamos que meter los tratados de los derechos de los niños, ¿verdad? ¿Qué dicen? Que el Estado es el que está obligado a procurar su bienestar. Si bien es cierto, primero son los familiares, pero también el Estado tiene una obligación solidaria. Y ahí tenemos una sentencia preciosa, que es el caso de los niños de la calle contra Guatemala, en donde la Corte Interamericana sentenció precisamente por la falta de cuidados que tiene el Estado con esos niños. ¿Sí? Y ahí nos da realmente una cátedra y una interpretación tan bonita de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. ¿Sí? Cada estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar, escuchen esto, como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3. Ahí es donde le da la libertad a los estados que cada quien lo tipifique, ¿sí?, de acuerdo a su derecho interno. Y bueno, ya nos señala qué otras medidas se pueden tipificar. Pero ojo, este protocolo es obligatorio cuando se trata de delincuencia organizada. ¿Qué? Para efectos del derecho interno, es obligatorio la prohibición que tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde prohíbe la trata de personas. Y podemos, claro, invocar esto como interpretativo, mas no como aplicativo, porque recuerden que en el derecho penal no hay una aplicación analógica, ni siquiera por mayoría de razón, ¿verdad? Nos decía Castellanos Tena en el libro que todos leíamos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Pues yo les agradezco mucho que no se hayan dormido y espero en otra ocasión poder abundar más sobre estos temas. Gracias.